Reciban un caluroso saludo. ¿Cómo están mis amigos, discípulos, consiervos? Es para mí un agrado poderme acercar a ti por este medio y poder pedirle a Dios que hoy nos hable, hoy nos ministre, pero sobre todo pueda atender cualquier necesidad que tú tengas en tu corazón. Si tú estás en Guatemala, acuérdate, visítanos en nuestra iglesia La Reunión. Será un grato y un honor poderte atender. Ahí donde estás, vamos a entregar este servicio al Señor y posterior vamos a adorar. Y de esta manera le decimos: Padre, gracias te damos porque tú, Señor, nos guardas, nos cuidas. Tu misericordia es más grande que la misma vida. Señor amado, cúbrenos con ella, te lo pido. Y hoy, Señor, ruego por aquellos que están escuchando este mensaje y que seas tú propicio en la vida de ellos. Te lo ruego, Padre. Desde ya te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoremos juntos. Señor, en tu misericordia he confiado. En tu misericordia descansa mi corazón, Señor. Por cuanto me has considerado, te doy gracias. Dile gracias al Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Dilo conmigo al Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Si la misericordia del Señor te ha visitado, dile gracias, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Amado mío, necesito tu misericordia, es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción.
y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Dale tu alabanza, Señor, ahí donde estás. Y le estoy agradecido, Señor, de ti, por todo lo que has hecho, Señor. Por cuánto me consideraste, Señor, a pesar de mi condición, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Puedes en este momento, ahí donde estás, levanta tus manos. Puedes, con las palabras que salgan de lo más profundo de tu corazón, decirle: te alabo, oh Rey, te alabo, Señor. Dile ahí: te adoro, oh Señor amado. Te adoro, Padre eterno, te exalto en gran manera. Digno eres de ser adorado por tu misericordia, que no le logro comprender. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Digno eres. Aleluya. Aleluya. Bendigo tu nombre, Padre. Gracias. Bien. Quiero seguir adorando. No quiero dejar de pasar el momento de decirle al Señor: Padre, digno eres, Señor, de ser adorado y de ser exaltado. Y darte gracias, gracias por la abundancia y por lo que tú nos das. Entonces, quiero en este momento orar y bendecir por aquellas ofrendas que algunos han tenido a bien enviar
a este ministerio o depositar o cuando vienen a la iglesia, pues presentar. Y creo que es correcto darle honor al Señor y bendecirlo de esta manera. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, puedes decirle de esta manera: Padre, gracias te doy por la abundancia de lo que tú me das. Y de lo que tú me das yo te puedo presentar. Recíbelo, Señor. Recíbelo. Seamos, Padre mío, dadores alegres con un corazón correcto para agradecer de lo que tú abundas en todo. Y de esta manera, pues Señor, yo bendigo esta ofrenda que sea multiplicada en toda la fuente que viene en las personas estas que han estado creyendo en este ministerio. Yo te pido que los bendigas y sobre todo que los guardes y los protejas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos en este momento a entrar de lleno al mensaje, pues, que tengo preparado, que tú ya viste el título del mismo, es acerca de la misericordia de Dios. Es un término que cualquiera diría, no, se oye tan fácil como tener misericordia es tener piedad o compasión. Bueno, claro, son definiciones, pero cuando entendemos, ahora que vayamos a entender la magnitud de la misericordia de nuestro Padre Celestial, nos va a volar. A mí me voló la cabeza y espero en Dios que a ti te hable también en gran manera. La importancia de poder decir, Señor, que el bien y la misericordia estén conmigo siempre, siempre. ¿Y por qué comprender esto? Bueno, entonces prepárate. Si tienes dónde apuntar, apunta. Si no, pues trata de retener estos versos que creo que van a ayudarte muchísimo a comprender el amor de Dios con el bien y la misericordia. Cuando David escribió el Salmo 23, comienza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y por supuesto, todo mundo es muy apetecido en recitar ese verso porque nadie quiere que le haga falta algo. Pero conforme va escalando y se entiende que el Salmo 23 es una preparación para el Salmo 24, pero es como escalas que van subiendo en gradas, y conforme uno va desarrollando el Salmo 23, finaliza con este verso de donde sale este principio que vamos a leer ahora, de dónde viene el bien y la misericordia. Entonces dice el Salmo 23, verso 6 de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y por ende en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, todos debemos hoy de decirle, Señor, que el bien tuyo. Esta palabra bien es un derivado también de decir las bendiciones de Dios. Que tus bendiciones, pero tu misericordia, nunca falten en mi vida. Pero el Señor te dice, entonces aprende también a morar en mi casa. Pero es que yo no voy a la iglesia todos los días. No, porque tú puedes hacer de un tiempo de comunión, un tiempo de meditación, el poder provocar que tú te acuerdes del Señor continuamente. Y de esta manera vamos a poder habitar en Él por largos días. Pero, ¿por qué es tan frecuente el comparar la misericordia con las bendiciones? Porque tenemos que entender que así como yo quiero la bondad de Dios, debo de también pedir y tener conciencia de las misericordias del Padre. Así como lo dice el Salmo 105, Salmo 100, verso 5. Porque el Señor es bueno,
probablemente Él le gusta. Si algo le agrada a mi Dios es bendecir a su gente. Por ende, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Cuando uno lee en verso así, ¿sabes qué da a entender? Que si yo quiero bendiciones de Dios, también debo de anhelar por siempre su misericordia. Y cuando empezamos a pedirle a Dios por su misericordia, vamos a empezar a entrar en una esfera de en que la misericordia es tan grande, es un concepto que muy ilustrativo en lo especial que es, que el Señor te dice, vas a entender que yo tengo misericordia para ti todo el tiempo, tal como lo dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Que tú le puedas decir, Señor, que nunca se agote tu misericordia en mi vida, pues nunca fallan sus bondades. Nuevamente, compara el tener la conciencia del concepto de la misericordia, pero ¿cómo? Con sus bendiciones. Y son nuevas cada mañana. Así como yo le pido a Dios, Señor, bendíceme cada día, también debo decirle, Señor, que nunca falte tu misericordia en mi vida, porque grande es tu fidelidad, ¿verdad? Realmente esto de la misericordia es un misterio, porque lo compara no solo con las bendiciones de Dios, sino le da inclusive una dimensión. Y la dimensión que lo muestra es que es casi inalcanzable, casi imposible de medir. Mire cómo dice el Salmo 103, verso 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Cuando uno piensa en los cielos sobre la tierra, tal vez uno podría estar pensando en la atmósfera que circunvala la tierra, pero como que el mismo autor dice, para que no te limites a creer solo en la atmósfera o en la estratosfera de la tierra, dice el verso 4 en el Salmo 108, 4, dice así, porque grande por encima de los cielos. O sea que no solo llega hasta los cielos, sino por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento es tu verdad. Entonces, de esta manera, prácticamente podemos decir, ¿quién podrá medir la misericordia de mi Padre Celestial? Y si es pero con esa amplitud, ¿quién soy yo para poderle decir, Señor, no la extiendas a mi vida? Al contrario, todos deberíamos de decirle, Padre, si tú eres misericordia con este concepto de grandeza, así como de grande eres tú, así es el concepto de su misericordia para con tu gente, yo debo de recibir misericordia. Señor amado, yo necesito de tu misericordia. Señor amado, cúbreme con tu misericordia. Y de esta manera hoy, pues tenemos que entender qué es misericordia. Bien, al inicio hablamos de que misericordia podría ser compasión, empatía. Hoy vamos a ver algún ejemplo, ¿verdad? Como el del buen samaritano. Pero yo quisiera hoy preguntarte, hoy a ti, ¿cuándo puedes tú extender misericordia? Por ejemplo, el tener compasión, empatía, es, por ejemplo, cuando uno sabe de que
alguien hizo un daño para con tu vida. Puede haber sido una crítica, pudo haber sido tal vez algo más violento, una estafa o inclusive contra tu mismo cuerpo físico o con tus relaciones. Pero a veces se queda en el fondo un deseo de venganza o de querer ponerte, pedirle a Dios, Señor, bien, dice la palabra que tuya es la venganza, pues véngame. Pero misericordia es cuando uno mira a estas personas que te han hecho daño y tú puedes decir, si yo quisiera verlas en una posición espiritual, ¿dónde estarían? Y podríamos verlas, por ejemplo, al borde de un precipicio, porque si te hicieron daño es muy probable que su vida no sea muy correcta. Y cuando tú los ves al borde de un precipicio porque están perdiendo su salvación o están al pelo de ser, pues, no salvos, no, la actitud del misericordioso es, ¿qué puedo hacer yo para sacarlos de esa posición? Es tener empatía, compasión, porque de la misma manera nos mira Dios. Por eso es que es hermoso ver cuando el Señor habla de dónde Él coloca la misericordia o dónde podemos observar la misericordia en el tabernáculo cuando Él lo edificó. Y cuando Él le diseñó a Moisés y le dijo, en este lugar yo moraré, en el lugar santísimo, pero Él se refería a un cajón de madera, no porque Dios viva en un cajón, sino como una representación que era cubierto de oro por dentro, cubierto por fuera, que se llamaba el arco del pacto. Entonces él decía, aunque yo more en el lugar santísimo, pero con el arca del pacto, yo les demuestro a ustedes que yo estoy aquí. Y dice que el arca del pacto tenía una tapadera que se llamaba el propiciatorio. Y la palabra hebrea de propiciatorio es asiento de misericordia. Eso significa asiento de misericordia. Entonces, si el Padre destina diciendo mi presencia se asienta el fundamento, la base de mi carácter, porque el oro habla del carácter de Dios. La base de mi carácter es la misericordia que yo extiendo hacia mi pueblo. ¿Sabes qué piensa uno? Yo quiero tener de esa misericordia. Entonces, vamos hoy a recorrer qué es misericordia. Y misericordia es perdón. El que nosotros recibamos el perdón de Dios aun cuando no lo merecimos, no lo merecemos. Aun cuando tenemos condición que a nuestros ojos pareciera ver, pero si hago cosas que no son correctas, pero si te arrepientes, si realmente le pides a Dios, Señor, perdóname, perdóname, así como yo perdono, pero también te he pedido que tú me perdones. El Señor extiende, dice, su misericordia. Y dice en Miqueas 7, 18 y 19, mire cómo dice, no retuvo para siempre su enojo. Por supuesto, Dios, aunque puede estar molesto, pero Él lo retiene, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y sabes, para poder Él demostrar cuánto nos ama y cuánto es su misericordia, dice, Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Padre Santo, que yo pueda sentir el perdón de Dios, que yo pueda sentir el amor de Dios.
Estaba en uno de estos días platicando con un amigo y él pues me confesó y me decía, es que yo quiero tener a mis hijos, pero así, porque siento que se me van a perder y los quiero tener casi como en una jaula de oro o en una prisión en mi casa y que no salgan y que se mantengan ahí. Entonces yo le digo, lo que tienes que hacer es encontrar con ellos un vínculo donde ellos puedan ver el corazón del Padre y qué es lo que tú estás deseando que ellos hagan y que ellos van a esperar de ti como Padre, porque así funciona, así opera Dios. Y el Padre dice, aunque yo no apruebo algunas cosas que tú haces, yo siempre te voy a respaldar por misericordia, que tú puedas siempre tener esa actitud de poder decir, Señor, así como tú me has correspondido, me has amado y me has perdonado a pesar de mis defectos, que yo pueda igual hacer lo mismo. Y lo lindo en este verso que estamos viendo es que dice que Él echa en lo profundo del amar todo pecado. Da la impresión que el que se arrepiente y se arrepiente genuinamente, viene el enemigo de nuestras almas y él se encarga de tratar de recordarnos nuestro pasado. Y cuando uno se siente acusado porque uno vuelve a caer y uno dice, Dios mío, volví a caer, hice lo mismo de hace un año. Y vuelves a decirle a Dios, Señor, perdóname por mi pecado de hace un año. Yo puedo imaginarme al Padre diciéndote, ¿qué pecado? No, el que hice hace un año. No lo tengo registrado, no lo recuerdo. ¿Cómo que no te vas a recordar si tú todo lo sabes? Es que no lo sé, es que yo ya lo sepulté. Yo ya hice borrón y cuenta nueva por cuanto te arrepentiste. Qué lindo el saber que Dios atiende al que le busca con un corazón arrepentido. Pero ¿qué más puede provocar la misericordia o qué es? Bueno, dice un salmo que Él es cobertura. Él con la misericordia nos cubre o nos corona, dice la Escritura. Dice de esta manera este verso, el que rescata del hoyo tu vida. Salmo 103, verso 4 y 5. El que te corona de favores y misericordias. Coronar es como decirte el que cubre tu cabeza, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Da la impresión de que dice que aquel que logra cubrirse de su favor y de su misericordia, el Señor te dice, por cuanto estás caminando bajo mi cobertura y sabes que yo soy misericordia sobre ti, te voy a saciar del bien, te voy a saciar de bendiciones, porque el bien y la misericordia te van a acompañar y saldrán, incluso dice, de tu boca mismo, o sea, lo que tú declares será bendito. Y esto va a hacer que te rejuvenezcas. ¿Quién no quiere ser rejuvenecido? ¿Usted quiere el elixir de la juventud? Bueno, Señor, coróname de tu misericordia y que yo me pueda sentir, saber que soy perdonado, saber que yo soy amado, saber que tengo tu cobertura. Qué lindo, porque ahora creo que voy a ver muchas patas de gallo que se van a desaparecer en algunos. Señor amado, cúbrenos con tu misericordia. Bueno, pero también dice que la misericordia es sabiduría. ¿Cómo así? No es una actitud, no es una acción. No, también habla que cuando Dios abre su boca y nos da de su palabra y de sus promesas, es para que nosotros comprendamos su misericordia también. Bueno, mire cómo dice Santiago capítulo 3, verso 17. Dice así. Pero la sabiduría de lo alto
es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Otra vez el comparativo, ¿verdad? De la misericordia y las bendiciones. Y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Mira, aquí es bien importante que tú logres comprender y entender que mi Padre siempre, cuando quiere hablar de su misericordia, la va a acompañar de las bendiciones, del bien, de los buenos frutos, dice este otro verso. Qué lindo, porque poder saber, Señor, si yo me logro aferrar a tu perdón, a tu cobertura y a tu palabra, porque en ella yo voy a encontrar promesas que hablan de cuánto me amas y cuánto tú extiendes esa misericordia, el bien me tiene que seguir. Los buenos frutos tienen que estar en mi vida. Yo te pregunto, ¿quién de los que está aquí no quiere hoy decirle, Señor, extiende tu misericordia a mi vida? Creo que todos debemos de anhelarlo. Creo que todos debemos de desearlo. Señor, dame de esa misericordia. Bueno, pero hoy, así como le estamos pidiendo a Dios que Él nos dé, acuérdate, que Él inclusive nos dé el perdón, nos cubra y nos dé su palabra, porque está llena de misericordia. También la Escritura dice que nosotros tenemos que aprender a dar misericordia, porque es un ejemplo. Dice el Padre, si yo he dado lo que te he dado, te he enseñado, me he vertido, me he derramado en ti, al perdonarte, al cubrirte y al darte mi palabra, ¿cómo no vas a tú extender misericordia con alguien más? A tener empatía, a tener compasión con alguien más. Tenemos que aprender a dar misericordia, porque inclusive la Escritura dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Bienaventurados, dice Mateo 5:7, los misericordiosos, pues ¿por qué? Pues ellos recibirán misericordia. E inclusive Romanos 9:23 dice, cuando Dios se da a conocer o Él muestra lo que hace, dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Pero sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Señor amado, yo quiero ser un vaso de misericordia, porque si yo quiero tener las bendiciones, quiero que el bien me persiga, yo quiero tener esos buenos frutos. Así como Dios dice, bueno, yo he sido misericordioso contigo. Bienaventurados los que son misericordiosos también. ¿Por qué? Ellos van a recibir la misericordia con sus bendiciones. Aleluya. Yo quiero ser llamado, o yo quiero ser un portador de misericordia, vasos de misericordia. Y es curioso porque este verso dice que de antemano Él preparó para gloria, o sea que Él da la impresión de que nosotros fuimos diseñados para poder extender misericordia. O sea, no es una situación de que es que no, yo no puedo dar misericordia porque lo odio. No, por eso está el perdón. Si tú logras perdonar así como fuiste perdonado, es muy fácil que tú puedas extender misericordia, porque fuimos diseñados para ser vasos de misericordia, porque dice aquí la Escritura que Él de antemano lo preparó, y aquel que extiende misericordia, dice, el Padre es glorificado. Para poder entender hasta dónde puedo yo dar misericordia, te voy a
contar la historia de una parábola que el Señor Jesús habló acerca de cómo podemos ver nosotros la misericordia. Y se llama el buen... Bueno, los que transcribieron los evangelios la titularon. Y a esta parábola le llamaron la del buen samaritano. Y habla de un hombre que se encontró a una persona que estaba muy herida porque había sido asaltada, y estos pues malignos o estos bandoleros pues lo dejaron muy maltrecho. Pero lo curioso es que en la parábola él enseña que anterior a a que llegara el samaritano, apareció un fariseo. Y eso es figura de un espiritual de la época. Aquel que va a la iglesia, aquel que se golpea el pecho, aquel que pues incluso conoce versos bíblicos. Dice que lo vio y dijo, este me va a asaltar, y salió a un lado. Después apareció un levita y dice, bueno, un levito como es aquel que era como uno que escribía o que él retiene las porciones de la escritura, o sea, aquel que recita como sacerdote, como un sacerdote la escritura. Es como decirle ahora a un teólogo o un ministro teológico, ¿verdad? Entonces, da a entender de que aparecen en esa secuencia gente muy espiritual, pero no mostraron misericordia. Y aparece de Samaria, que supuestamente era un pueblo rechazado por los judíos, porque obviamente en este pueblo fue la capital del reino del norte y hubo mucho antagonismo con el pueblo, con Jerusalén sobre todo. Entonces dice la escritura que el Señor dice que cuando apareció el buen samaritano, dice que él tuvo misericordia. Y dice de esta manera este verso, léalo conmigo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, esto es muy importante que lea, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, si yo quiero ser alguien que extienda misericordia, debo de reconocer que aquella persona, si yo quiero ser misericordioso, pues debo de hallar a aquellas personas que Dios va a poner en el camino, porque a veces Dios provoca que aparezcan en nuestro camino personas que han sido heridos por alguna situación, que han sido afligidos o angustiados o están tristes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues les tengo que dar aceite y vino. Aceite y vino es una figura de el Espíritu Santo para que pueda tener sanidad y gozo. El aceite es una figura del Espíritu Santo como un ungüento que sirve para sanar. Y el vino, pues, es una figura de la unción que da el Espíritu Santo dándole alegría o esperanza. Y cuando dice que lo pone en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, es llevarlo a un lugar donde va a recibir esa palabra para ser alimentado, ser cuidado. Yo llamaría a un mesón, podría ser una figura, una iglesia, por ejemplo. O si tú dirías, es que yo no voy a una iglesia, bueno, entonces sea en tu casa, pero si tú no tienes esa palabra para poder ministrarla, pues busca un lugar donde lo puedan atender. Y dice que inclusive el buen samaritano dio dinero para que mantuvieran en el mesón eso. No es que tú vayas a una iglesia a dinero, no. Da a entender de que él proveyó para estar atento. O sea, lo más importante es estar atento de aquel a quien tú extiendes misericordia, ¿verdad? Qué lindo, porque todos debemos de ser llamados a dar misericordia. ¿Y sabes por qué es tan importante el tener misericordia por otros?
Porque el día de mañana, cuando estemos delante del juicio del gran trono blanco con Cristo Jesús, para los que son creyentes, así seremos tratados con misericordia. Dice Santiago 2:13 de esta manera: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Señor amado, si yo soy misericordioso con aquellos que aparezcan en mi camino, yo sé que tú vas a extender misericordia a mi vida. Yo sé que el Señor, inclusive por nefasto que haya sido, y si te arrepientes, el Señor dice, ¿qué? No sé de qué me estás hablando. ¿Por qué es tan importante la misericordia entonces? Porque yo le puedo decir, Señor, si yo soy misericordioso, porque tú eres misericordia. Hemos aprendido que, Señor, Él viene y Él es perdón, es cobertura y es su palabra. Pero nosotros podemos en oración decirle, Señor, hoy necesito de tu misericordia. Hoy necesito, Señor, ese toque tuyo en mi vida. ¿Cuándo podrás pedir esa misericordia? Bueno, hay formas de decirle, Señor, dame de tu sanidad. Dice el Salmo 6:2 de esta manera: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, dice el autor. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Si tú estás, alguno de los que me está escuchando, está atravesando alguna enfermedad o conoces a alguien que está enfermo o que va a atravesar o está atravesando una situación de enfermedad, tú puedes solo empezar a clamar y orar, Señor, ten misericordia de esta persona. Pero también tú puedes mandarle un mensajito o hablarle o llamarlo, decirle, estimado, quiero decirte que Dios me ha estado hablando muy fuerte de que Él va a extender misericordia sobre tu vida y que Él va a hacer una obra de sanidad sobre la misma. Señor, haz la obra, haz la obra. Hace varios días estaba hablando con también una persona que él me decía, sí, pero es que yo no me siento digno de recibir lo que Dios tiene. ¿Por qué? Y empezó a decirme lo mismo que algunos le he dicho. Ya empiezan a calificarse. Porque no soy muy espiritual, o porque no leo la palabra como otros, como no oro como otros, o como no testifico como otros. Pero lo más importante es que tú puedas cubrirte, meterte bajo el paraguas de Dios y decirle, Señor, enséñame cómo poder ser útil para ti. Enséñame cómo poder comunicarme contigo, cómo poder tener intimidad. Y aquel que se somete, el que vive bajo esa cubierta, te puedo asegurar que Dios mismo va a obrar para que podamos ser mejores creyentes. Por supuesto que ese es el anhelo de mi Dios. Bueno, pero ¿por qué es tan importante el pedir misericordia? Bueno, porque continuamente nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor. En la Escritura habla que todos vamos a tener que presentarnos 3 juicios. El juicio de Dios, que es en el trono blanco, el juicio del tribunal de Cristo, que es obviamente con Jesucristo, y hay un juicio que es del Espíritu Santo. Bueno, el juicio de Dios a aquellos que ya fueron escritos en el libro de la vida, prácticamente quien abogó
por nosotros ante ese juicio fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que están escritos en el libro de la vida, cuando Dios diga, y cuando Él quiera ponerte en juicio, Jesucristo mismo se pone delante y dice, yo di mi vida por Él, yo derramé mi sangre, presenté mi cuerpo y Él me recibió en su corazón y aceptó mi sacrificio y caminó en ese sacrificio. Entonces somos liberados. Pero el tribunal de Jesucristo es un tribunal que todos los creyentes en Cristo tienen que atravesar para dar cuentas de todo lo que hicieron. Y aquellos que fueron aprobados, pues van a poder estar en participar de las bodas del Cordero. Pero ¿por qué es tan importante el tribunal del Espíritu Santo? Ponernos a cuentas continuamente. ¿Cuándo está el juicio del Espíritu Santo? Bueno, cada vez que tú tomas Santa Cena, es como que si el Espíritu Santo te diera a ti la oportunidad de decirte, ahora ponte a cuentas. Ahora, cada vez que tú oras, ahora es cuando puedes decirle, Señor, perdona mis pecados. Cada vez que tú, alguien oyes un mensaje y alguien te dice, si alguien se ha alejado de Dios, ahora puedes recitar conmigo. Ahora es cuando tú puedes decirte, yo me quiero poner a cuentas. Porque de esta manera Dios extiende su misericordia, tal como lo dice Salmo capítulo 51, verso 1-2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. En otras palabras, cada vez que tú tomas Santa Cena, estás en oración, oyes un mensaje o sos confrontado con alguna persona, que tú puedas tener la libertad de decirle, Señor, me quiero poner a cuentas conmigo. Por tu misericordia, perdona, lávame. Lávame de mi maldad y límpiame de todo pecado. Aleluya. Señor amado, que podamos sentir que tú eres misericordia sobre nuestra vida. Pero yo quiero finalizar este mensaje bendiciendo tu vida y bendiciéndote tal como el Señor le dijo a Moisés que bendijera a ese pueblo continuamente, y posterior a esa oración, cada sacerdote lo hacía con cada lugar donde ellos iban. Y es una oración sacerdotal. Y mira cómo dice esta oración. En Números 6, 24, 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Yo bendigo hoy tu vida y nuevamente te digo que Dios bendiga y te guarde, que Él resplandezca su rostro y tenga a ti misericordia. Siempre va la misericordia acompañada de la bendición, pero sobre todo que Él alce ese rostro para que tengas paz. Señor amado, yo bendigo a esta gente que me está escuchando y sobre todo le pido a Dios que hoy sea propicio en la vida de cada uno de ellos, bendiciéndolo, cubriéndolo y sobre todo, Padre mío, extendiendo perdón. Si tú sabes que has hecho algo y hoy quisieras ponerte a cuentas y sabes que quisieras pedirle a Dios que extienda su misericordia sobre tu vida, ¿qué dices si repites esta oración conmigo? Ahí donde estás, repite conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite de esta manera. Dios mío,
Hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, y si alguno está atravesando algún tipo de aflicción, angustia, ya sea de algún motivo, Padre, si es de salud, en el nombre de Jesús yo lo declaro sano por el poder de Dios. Declaro sobre ti que haya sanidad. Si alguno de los que me está escuchando tiene problemas con su economía, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que abres las fuentes y le des entendimiento para poder obtener esa riqueza que tú la das. Y si alguno tiene problemas con relaciones en su familia, trabajo, donde sea, Padre, en el nombre de Jesús, que tenga la sabiduría, porque si es tu sabiduría, Padre, está llena de misericordia para que Él pueda encontrar solución en cualquier ambiente. Con esto te bendigo y gracias por escuchar y por estar atento de este mensaje. Con esto pues damos por terminado y te espero hasta la próxima. Un abrazo y bendiciones.